Bueno, se viene con todo esto. Ya Dios está obrando, pero es tremendo todo lo que Él va a hacer. El pasaje de hoy que quisiera que leyéramos está en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. El mensaje de hoy tiene que ver con lo que Dios está haciendo a pesar de lo que los hombres planean, los hombres planificamos, pero Dios tiene una agenda que Él va a respetar. Por eso el mensaje de hoy se llama la agenda del reino de Dios. La agenda del reino de Dios. Quiero contarte brevemente a modo de resumen que este Daniel, el profeta Daniel, de lo cual podemos descubrir en la palabra de Dios su historia, es un joven traído de Israel, es un noble de Israel, pero llevado a Babilonia cuando Babilonia conquista Israel y es puesto al servicio de la corte del rey como sabio, como entendido. Es un joven que debe cuidarse de no contaminarse con las costumbres de Babilonia, con la comida de Babilonia, con la espiritualidad de Babilonia, y está en una posición de autoridad, pero a su vez está en una gran lucha espiritual, porque está delante de los ojos del rey todo el tiempo siendo observado, y él tiene los pies puestos en la tierra, pero el corazón y los ojos puestos en el cielo, entendiendo que su ciudadanía no era babilónica, sino celestial. Entonces, este Daniel, que aparentemente es puesto al servicio del rey y que se encuentra en una posición de servidumbre y hasta cierta esclavitud, más allá de que él tiene algunas libertades que otros no tienen, él sí vive bajo la opresión babilónica y sí vive bajo la esclavitud de un sistema que quiere quitarle todas sus costumbres, todas sus convicciones, y de hecho ha intentado hacerlo tan fuertemente que hasta le ha cambiado su nombre. Dice la Biblia que aunque él se llama Daniel, le pusieron otro nombre, se lo cambiaron. Y así con cada joven que vino de Israel, cada joven que salió en el exilio. Hoy quiero hablarte de la historia de este joven que, si bien fue llevado como esclavo y como sirviente en la corte, puso en evidencia que aunque los imperios tenían su agenda, aunque los imperios tenían sus planes, aunque los emperadores y los reyes tenían su agenda, él no vivía por esa agenda, sino que tenía una agenda diferente y era la agenda del reino de Dios. Y lo empezamos a ver porque si bien Daniel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor, Daniel se mantuvo en la corte de los reyes aun cuando Nabucodonosor ya no estuvo más. Y vemos pasar al menos 4 grandes emperadores, entre los cuales vemos a Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro, de distintos reinos. Y si contamos los interinos que hubo entre ellos, vemos pasar casi 7 emperadores, pero Daniel sigue en la corte real porque dice que todos encontraban en él un espíritu superior. Y me pareció oportuno hablar de la historia de Daniel porque este año está muy marcado, está muy impregnado de una agenda electoral, ¿sí o no? Y basta con prender la televisión para que te cuenten lo último que dijo uno, el último ninguneo que el otro candidato le dijo al otro, por qué las propuestas de uno están mal, por qué las propuestas de uno están bien, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro. Y vemos un calendario electoral muy estresante. Creo que este año vamos a votar récord la cantidad de veces que vamos a votar, y mi oración es que podamos votar con sabiduría, en oración, que podamos ser responsables. Escucha esto porque no puedes sacar sino el resto del mensaje del contexto. Mi intención es que podamos ser responsables con nuestros deberes cívicos.
Pero también mi oración es que nuestra agenda no se vea afectada por la agenda que el sistema propone. Que nuestra agenda no se vea afectada porque yo creo que Dios quiere llevarnos a vivir por una agenda que está por encima de todo reino de la tierra, que va por encima. Mira, yo siento que este es un tiempo para que Dios se glorifique. Yo siento que este es un tiempo para que Dios se glorifique. En las noticias dicen que la economía va mal y yo he escuchado tantos testimonios en este tiempo de cómo Dios ha bendecido y prosperado. Y entonces me doy cuenta de que si bien es cierto todo lo que uno escucha en las noticias, que la realidad de Dios termina siendo mucho más real que nuestra realidad. Y que los principios de la palabra siguen estando mucho más vigentes que los principios de la economía, que los principios que escuchamos en los noticieros y demás. Por eso hoy quiero hablar acerca de la agenda del cielo. Quiero hablar de la agenda del cielo y vamos a ir juntos a leer Daniel capítulo 2, verso 1. Y dice así: en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Mandó entonces que se reunieran los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos de su reino para que le dijeran lo que había soñado. Una vez reunido y en presencia del rey, este les dijo: tuve un sueño que me tiene preocupado y quiero saber lo que significa. Los astrólogos le respondieron: que viva su majestad por siempre. Estamos a su servicio. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey advirtió: mi decisión ya está tomada. Si no me dicen lo que soñé, ni me dan su interpretación, ordenaré que los corten en pedazos y que sus casas sean reducidas a ceniza. Pero si me dicen lo que soñé y me explican su significado, yo le daré regalos, recompensa y grandes honores. Así que comiencen por decirme lo que soñé y luego explíquenme su significado. Los astrólogos insistieron: su majestad, si su majestad les cuenta a estos siervos suyos lo que soñó, nosotros le diremos lo que significa. Pero el rey le contestó: mi decisión ya está tomada. Eso ustedes bien lo saben y por eso quieren ganar tiempo. Si no me dicen lo que soñé, ya saben lo que les espera. Ustedes se han puesto de acuerdo para salirme con cuestiones engañosas y malintencionadas, esperando que cambie yo de parecer. Díganme lo que soñé y así sabré que son capaces de darme su interpretación. Entonces los astrólogos le respondieron: no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa, a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que su majestad nos pide raya en lo imposible y nadie podrá revelárselo a no ser los dioses. Pero ellos no viven entre nosotros. Tanto enfureció al rey la respuesta de los astrólogos que mandó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel y de sus compañeros para que fueran ejecutados. Cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, Daniel le habló con mucho tacto e inteligencia. Le dijo: ¿por qué ha emitido el rey un edicto tan violento? Y una vez que Arioc le explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretar el sueño. Después volvió a su casa y le contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. Al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Durante la noche Daniel recibió en una visión la respuesta al misterio. Entonces alabó al Dios del cielo y dijo: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en la sombra. En él habita la luz. En ti, Dios de mis padres, te alabo y te doy gracias. Me has dado sabiduría y poder. Me has dado a conocer lo que te pedimos. Me has dado a conocer el sueño del rey. Mira cómo sigue esta historia. O sea, ahora vamos a ver cómo sigue esta historia, pero hago un resumen hasta acá. Resulta que el rey tiene un sueño y queda perturbado. Y cuando tiene ese sueño, pide a sus astrólogos, a sus magos, a sus sabios que le den la interpretación, pero previamente dice esto: lo primero que tienen que decirme es: ¿qué soñé?
Si me dicen lo que soñé, me voy a dar cuenta que esto es sobrenatural y que ustedes no están tirando fruta, diríamos. Y así ocurre. Que ninguno de ellos puede traer la respuesta de lo que el rey soñó. Por eso el rey manda a todos a ser ejecutados. Imagínate la situación, un poquito de presión para los muchachos. Pero entonces se lo manda a buscar a Daniel y Daniel le dice, rey, dame tiempo que ore y Dios va a responder. Y Daniel recibe en visión la respuesta. Entonces el verso 24 cuenta cómo es el encuentro entre Daniel y el rey. Vamos a leerlo juntos. Dice, entonces Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey le había dado la orden de ejecutar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios babilonios, llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo. Inmediatamente Arioc condujo a Daniel a la presencia del rey y le dijo, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que pueda interpretar el sueño de su majestad. El rey le preguntó a Daniel a quién los babilonios le habían puesto el nombre de Belsasar. ¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación? A esto Daniel respondió, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que lo preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y yo digo, ¿cómo me gustaría que como iglesia podamos decir, hay un Dios? Hay un Dios. Dice, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Allí en su cama su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir y el que revela los misterios le mostró lo que está por suceder. Por lo que a mí me toca, este misterio me ha sido revelado, no porque yo sea más sabio que el resto de la humanidad, sino para que su majestad llegue a conocer su interpretación y entienda lo que pasaba por su mente. En su sueño su majestad veía una estatua enorme de tamaño impresionante y de aspecto horrible. La cabeza de la estatua era de oro puro, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos eran de bronce y las primeras eran de hierro, lo mismo que la mitad de los pies, en tanto que la otra mitad era de barro cocido. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. Este fue el sueño que tuvo su majestad y este es su significado. Su majestad es rey entre reyes. El Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la majestad y la gloria. Además ha puesto en sus manos de su majestad a la humanidad entera, a las bestias del campo y a las aves del cielo. No importa dónde vivan. Dios ha hecho que su majestad de su majestad, el gobernante de todos ellos. Su majestad es la cabeza de oro. Después de su majestad surgirá otro reino de menor importancia. Luego vendrá un tercer reino que será de bronce y dominará sobre toda la tierra. Finalmente vendrá un cuarto reino sólido como el hierro. Y así como el hierro que todo lo rompe, destroza y pulveriza, este cuarto reino hará polvo a los otros reinos. Su majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad de hierro y mitad de barro cocido. El hierro y el barro que su majestad vio mezclados significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad de hierro y mitad de barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos todos los reinos. Tal es el sentido del sueño, donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y la interpretación digna de confianza.
Al oír esto, el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel. ¿Escuchaste eso? El rey de toda la tierra se estaba postrando ante Daniel y le rindió pleitesía. Ordenó que le presentasen una ofrenda de incienso y dijo: tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de los sabios. Además, a solicitud de Daniel, el rey nombró a Sadrac, Mesach y Abednego administradores de la provincia de Babilonia. Daniel, por su parte, permaneció en la corte real. Qué historia, ¿no? Y la historia no termina ahí, porque como yo te decía antes, Daniel siguió siendo sabio entre los reyes Belsasar, Darío, Ciro y otros tantos. Y literalmente el imperio babilónico, medo, persa, etcétera, estuvo al consejo de Daniel. Y en muchos autores y en muchos teólogos estuvo en la dirección de Daniel. Y yo creo que fue así, porque en los momentos claves de los imperios, donde las decisiones trascendentes del imperio se estaban a punto de volcar en una dirección por medio de la intervención de Dios a través de la vida de Daniel, los imperios tomaban un rumbo literalmente diferente. Por eso, hoy quiero hablarte acerca de la agenda del reino de los cielos. Tal vez te preguntarás, ¿de qué se trata la visión esta, no? Y la historia muestra que la vida de Daniel y la profecía de Daniel se ven confirmada por todos los siglos siguientes. La interpretación del sueño es correcta, no solo que el sueño habla de la historia, del plan de Dios para los próximos siglos, luego de que el imperio babilónico cayera, sino que Daniel tiene una interpretación muy clara, muy certera de los acontecimientos mundiales. 4 reinos que vendrían seguido uno de otro. El primero, representado por el oro, es el reino babilónico. El segundo, de plata, es el reino de los medos. El tercero es el de bronce, el de los persas. Y el cuarto, el de hierro, es el de Alejandro Magno, macedonio o griego. Lo que la profecía dice es que luego de esos reinos vendrá un reino que no tendrá fin. Es el reino del Mesías, es el reino de Jesucristo, a quien amamos y servimos y esperamos su venida. Por eso Dios está anticipando a través de la visión de Daniel, de que Daniel, no te preocupes. Yo sé que este reino parece ser un reino pagano, parece ser un reino que viene a cortar la adoración de Israel. Yo sé que vino a destruir la adoración del templo. Pero Daniel, no te preocupes. Porque aunque estos reinos creen estar haciendo las cosas por su propia voluntad, son reinos que tengo bajo control y que voy a usar para mi gloria y que voy a usar para formar a mi iglesia, para modelar la historia de mi pueblo. Quédate tranquilo, Daniel. Quédate tranquilo. Porque aún estos reyes que creen que tienen el gobierno y la autoridad por su propia capacidad, no la tienen por su propia capacidad, sino porque yo se las he dado para usarlos para mi gloria. Es fuerte que Daniel se atreva a decir: mirá, rey, la roca esa entre todos los reinos que va a destruir, al de la cabeza de oro que te acabo de decir que sos vos. Se jugó la vida Daniel, ¿no? Como diciendo, no lo tomes a mal, pero tu reino tiene poca vida. Porque vendrán otros tantos más y luego vendrá un reino que nunca será conmovido, un reino que nunca tendrá fin. ¿Cuántos saben que es el reino de Jesús, el reino del amado Hijo, el reino en que Él nos ha mudado? Dice que fuimos sacados del reino de las tinieblas y puestos en el reino de su amado Hijo. ¿Cuántos saben que el reino donde fuimos colocados no tendrá fin? Amén.
¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Sin embargo, hay hoy muchos que intentan ejercer dominio sobre nosotros. Y hay muchos que ejercen dominio y hay muchos que se han vuelto receptores de nuestra adoración. Hay muchos dioses, reinos, hay muchos reyes que hoy se apropian de nuestro afecto y de nuestra adoración. Todo el mundo adora y todos deciden vivir por algo y para algo, aun si ese algo no es Dios. Y cuando ese algo por el cual nosotros vivimos se levanta como un Dios, y si ese algo por el cual nosotros vivimos no es el Dios verdadero, nos impulsa entonces en una dirección. Nos impulsa entonces a afanarnos por lograrlo. Nos trae miedo desmedido si nuestro Dios es amenazado. Nos trae ira intensa si hay una puerta que se cierra para alcanzarlo. Nos trae desesperación si lo perdemos. Hay un novelista llamado David Foster que muy poco antes de suicidarse dijo esto en una ceremonia de graduación en una universidad. Dice, todo el mundo adora. Todo el mundo adora, ¿no? La única opción que se nos ofrece es elegir qué adoramos. Y la razón apremiante para tal vez elegir algo de tipo divino o espiritual para adorar es que cualquier otra cosa que se adore nos va a comer vivos, dijo él. Estamos hablando de alguien no creyente, ¿no? Si adoras el dinero y las cosas materiales, si es de ella donde extraes el verdadero significado de tu vida, nunca tendrás suficiente, nunca sentirás que tienes bastante. Si adoras tu cuerpo, tu belleza y tu atracción física, siempre te verás horrible. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrar sus huellas, morirás 1.000.000 de veces antes de que finalmente mueras. Si adoras el poder, terminarás sintiéndote débil y temeroso y necesitarás ser más poderoso que otros para adormecer tu propio temor. Si adoras tu intelecto y ser visto como alguien inteligente, acabarás por sentirte un idiota, un fraude, siempre al borde de que te descubran. Pero lo insidioso acerca de estas formas de adoración es que son inconscientes, son posiciones preestablecidas. Y es así. Nuestro cerebro tiene lo que se llama la corteza superior y donde residen gran parte de nuestros razonamientos y de nuestra lógica. Pero en la medida que vamos bajando y bajando, capa tras capa, nos dirigimos hasta sentimientos, pensamientos, creencias más primitivas, pero más intensas. Y si bajamos y bajamos y bajamos, llegamos hasta lo que la Biblia denomina el corazón del hombre. Y llegamos al límite entre el alma y el espíritu. Y gran parte de lo que hacemos, lo hacemos de manera inconscientes, motivado por experiencias, temores. Lo hacemos motivados por traumas, lo hacemos motivados por historias que nos preceden. Percepciones que hemos tenido de la vida, de nuestro entorno, cosas que acarreamos. Y cuando llegamos a ese punto de nuestras creencias, encontramos que siempre todos nosotros adoramos a algo o a alguien. Y que ese algo o ese alguien es nuestro Dios. Todos adoramos a alguien. Todo el mundo adora algo. La pregunta es, ¿qué adoramos? El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn escribió como hace un siglo y dijo esta frase: hace más de medio siglo, cuando yo aún era un niño, recuerdo haber oído a varios ancianos dar
la siguiente explicación a los grandes desastres que se habían abatido sobre Rusia. La explicación que daban los ancianos era que los hombres se habían olvidado de Dios y por eso ha ocurrido todo esto. Este escritor, este pensador, dedicó su vida 50 años trabajando acerca de la historia de la revolución. Sobre el proceso leyó cientos de libros, tomó cientos de testimonios y contribuyó con 8 volúmenes propios al esfuerzo de despejar los escombros dejados por aquella convulsión. Pero dijo así, finalizando su carrera: si hoy me pidieran que formulara de la manera más concisa posible la causa principal de la ruinosa revolución que se tragó a unos 60 millones de nuestro pueblo, no podría expresarlo con más exactitud que repitiendo: los hombres se han olvidado de Dios, por eso ha sucedido todo esto. Tremendo, ¿no? Tremendo, porque en efecto, hoy en el 2023, nuestro problema sigue siendo el mismo. El hombre se olvidó de Dios, por eso nos ha pasado todo esto. Ese puede ser el mejor resumen. Y es que vamos distraídos por las agendas del sistema del mundo sin entender de que hay una agenda que nos precede y que continúa en nuestra generación y continuará después de nosotros. Hay una agenda que se llama el proyecto eterno de Dios, del cual venimos hablando mucho tiempo. Y es que el proyecto eterno de Dios es formar una familia de hijos e hijas semejantes a Jesús. Esa es la agenda de Dios. Es la agenda de su reino y de su llegada. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero la agenda del reino de Dios contempla primero lo que Dios quiso hacer con nosotros. Cuando Dios nos creó, nos puso en un jardín llamado el Edén, donde el hombre era bendito, donde el hombre estaba quieta y reposadamente, donde el hombre trabajaba para que ese jardín creciera y se extendiera, y estaba en paz para con su creador, estaba en paz para con su mujer, y todo iba bien. Dios lo había puesto en un lugar de comunión y autoridad. La agenda de Dios contempla lo que nos ocurrió. Que por causa del pecado, por causa de la apatía espiritual, por causa de nuestra indiferencia, fuimos degradados de esa condición. Pero la agenda de Dios contempla a Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha redimido y nos ha comprado, y por su sangre nos has hecho reyes y sacerdote para nuestro Dios. La agenda de Dios contempla el plan restaurador y contempla cómo irá la historia, cuál será el resultado de la historia. La historia termina con la ciudad de Dios descendiendo sobre la tierra y el reino de Dios viniendo plenamente. Por eso quiero preguntarte si estás entendiendo cuál es la agenda de la historia y cuál es la agenda del reino de Dios. Esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia. Si escuchás los noticieros todos los días, parece que explota algo distinto, pero a mí me ha tocado, por mi estudio, leer historia de la economía argentina, y hace 200 años que venimos discutiendo lo mismo. Si somos un país agroexportador o si somos un país industrializado. Si el peso, si el dólar. No cambió nada. No hay nada nuevo, no hay ninguna catástrofe nueva. Son siempre las mismas cosas. ¿Pero por qué? Porque el problema nuestro no pasa por ahí. No pasa por ahí. La historia más importante de la humanidad no tiene que ver ni con el dólar, ni con los gobiernos de turno. La historia más importante en la que estamos metidos es la agenda del reino de Dios y su desembarco en nuestra vida. Así como fuimos sacados del hogar, de nuestro jardín, así también estamos en la necesidad de un
Rey y un Salvador, un libertador de la esclavitud del pecado. Como decíamos recién, todos adoramos a alguien. ¿Y sabes qué? Somos víctimas, somos presos, somos esclavos del objeto de nuestra adoración. Somos esclavos del objeto de nuestra adoración. Por eso la pregunta es, ¿cuál es el objeto de tu adoración? ¿Cuál es el objeto de tu adoración? Necesitamos un verdadero líder, necesitamos un verdadero juez, necesitamos un verdadero rey. Ninguno de los líderes mundiales, ni los políticos, ninguno de los grandes emperadores de la historia fue lo suficientemente poderoso para librarnos de la esclavitud del pecado, salvo Jesucristo y su evangelio. Marcos capítulo 1 declara que Jesús es el rey que regresa a tomar su reino. Jesús es el rey que regresa a tomar su reino. El gobierno liberador de Cristo nos libra del pecado, de la muerte y nos introduce en un reino donde tenemos vida abundante y vida eterna porque hemos sido liberados de nuestras esclavitudes. ¿De dónde vienen nuestros temores? ¿De dónde vienen nuestras ansiedades? ¿De dónde viene nuestra depresión? ¿De dónde viene nuestra apatía? ¿De dónde viene nuestra falta de propósito? ¿De dónde viene nuestra indiferencia? ¿De dónde viene? Si no es de que hemos puesto nuestra adoración en algo distinto del único y verdadero Dios. Pero el gobierno liberador de Jesús, de Cristo Jesús, está acá. Claro, está acá en parte, porque el reino es ahora, pero todavía no. El reino de Dios se ha acercado, pero se nos ha dado una labor, y es la de clamar para que venga su reino. El reino de Dios se ha acercado, pero se nos ha confiado una labor: clamar, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Es decir, que el reino de los cielos se ha acercado, pero somos colaboradores para que ese reino sea establecido. El Espíritu Santo ha sido enviado como anticipo de nuestra herencia, pero hay cosas que en parte vemos y hay cosas que en parte profetizamos. Y se nos ha dado la labor de clamar que sea su voluntad acá en la tierra como es en el cielo. Por eso quiero decirte que la agenda más importante de este año y de todos los que vendrán y de todos los que pasaron y de todos los que vendrán no es la agenda electoral. La agenda más importante es la agenda del proyecto eterno de Dios, la agenda del evangelio, de las buenas noticias que vienen a traer libertad de aquellos dioses que nos han esclavizado. Esa es la agenda más importante. Es la agenda de la restauración de todas las cosas por medio de un reino que no tendrá fin. Quiero volver juntos. Acordate, hagamos memoria. ¿Cómo era la estatua de Daniel? Dice que la cabeza era de oro. Dice que el pecho y los brazos eran de plata, después de hierro, después de bronce, después de hierro y después dice de hierro con barro. Vino una piedra, una roca que tumbó esos reinos y dice que esa roca empezó a llenar toda la tierra. ¿Sabes en qué momento de la historia estamos? En el momento en que esa roca empieza a llenar toda la tierra. En ese punto de la historia estamos. ¿Y sabes qué? Dice que vos y yo somos piedras vivas. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios por medio de cada una de las piedras vivas que crecerá hasta que la tierra en su totalidad
sea llena del reino de Dios. Ese es el momento de la historia. Estar ubicado en tiempo y espacio y ser entendido en los tiempos nos da sentido de propósito, ¿sí o no? ¿Cuántas veces estamos preocupados por tantas cosas, por lo que va a pasar el año que viene? Y mirá, es un mensaje corto el que voy a compartir, al punto tal de que ya le voy a pedir a Raúl si quiere pasar. No quiero extenderme porque sé que muchos tienen que ir a votar hoy, ¿no? Pero ¿por qué hoy te hablo de esto? Porque somos permanentemente bombardeados con desesperanza. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Somos permanentemente bombardeados con mensajes de odio. ¿Sí o no? Somos permanentemente bombardeados de malas noticias de inseguridad. ¿Sí o no? Somos permanentemente bombardeados con pronósticos que van en contra de las promesas de Dios contra tu vida. ¿Sí o no? Somos permanentemente bombardeados por lo que ven nuestros ojos a nuestro alrededor y cómo los que están alrededor nuestro se ven afectados y cómo nosotros muchas veces nos vemos afectados, ¿sí o no? Quiero decirte que aun que los reyes de las naciones se amotinen contra Jehová y contra su ungido, dice él, se reirá de ellos. Y que, ¿sabes qué? Los reyes se pueden pensar que son ellos los que están dirigiendo la historia, pero yo quiero decirte que Dios lo va a usar para su gloria y para tu bien. Yo quiero decirte que el reino de Dios es como esa roca que va a llevarse puesto todos los reinos y ya lo está haciendo, y que está creciendo y creciendo y creciendo hasta que todos los reinos de la tierra vengan a ser los reinos de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos los reinos de la tierra vendrán a ser el reino de nuestro Dios. ¡Wow! ¿Cómo nos llena de esperanza esto? Quiero decirte que estás en el equipo correcto. Estás en el bando correcto. Estás en el lugar correcto. Y sí, es verdad, en el mundo hay aflicción, es verdad. Pero paz. Porque Él ya ha vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? Quiero decirte que si hasta hoy te viste bombardeado por la desesperanza, te viste afectado por la amargura, la tristeza, la incertidumbre. Tal vez estás pasando un momento de incertidumbre donde te preguntas, che, ¿y qué va a pasar el año que viene? ¿Y qué pasará con la economía? ¿Y qué pasará con el país? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará? ¿Y qué pasará con mi familia? ¿Y qué pasará con mi trabajo? ¿Y qué pasará con mis proyectos? ¿Y qué pasará? Y tal vez estás envuelto en temores, en desesperanza. Y tal vez estás inquieto, intranquilo, ansioso, no pudiendo tomar decisiones, inmovilizado por el temor. A lo mejor estás así hoy. Quiero decirte que el reino de Dios tiene una agenda y esa agenda seguirá adelante a pesar de todo. El evangelio de Dios lo cambiará todo. Si hoy hay desaliento y depresión, quiero decirte que es solo para evidenciar que tal vez te has aferrado, has adorado un Dios que no es el verdadero Dios. Pero cuando tu adoración esté enfocada en Él, Él traerá gozo, Él traerá paz, Él traerá fuerza, Él traerá propósito. Tal vez hoy estés pasando por problemas en tu situación sentimental, relacional. Pero quiero decirte que Dios restaura todos los vínculos. Su reino restaura todos los vínculos, sana todos los vínculos. Trae paz en el matrimonio, en la familia. Trae esa capacidad de respetarnos unos con otros, de esperarnos unos con otros, de poner límites sanos y confrontar en amor. Trae la capacidad de morir por el otro. Trae la capacidad de esperar por el otro. Es lo que hace el reino de Dios. Nos enseña como Jesús.
a servirnos unos con otros. También puede que haya problemas en tu sexualidad, puede ser que haya problemas, pero Dios trae sus diseños, trae sanidad emocional, trae sanidad física. Dios lo puede hacer. Tal vez tengas problemas en tu familia, pero Dios es el que pone armonía, es el que bendice, el que prospera. Tal vez tengas problemas en tu finanza, pero el reino de Dios vino a traer bendición, a traer orden. Aún en los momentos de vaca flaca, Dios te dará la estrategia para moverte, no por lo que dicen los noticieros, sino por los principios que encontrás en la palabra de Dios. Tal vez tengas problemas para ejercer sobre tu vida dominio propio y te has dado cuenta que el primero que ha perdido autoridad sos vos, porque ni siquiera vos podés controlarte a vos mismo, y solés caer en la ansiedad, y solés caer en la depresión, y solés caer en tantos malos hábitos, y no podés ni controlar lo que comés, ni lo que mirás, pero quiero decirte que el reino de Dios viene a traer un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que vuelvas a recobrar tu autoridad. Tal vez tengas problemas con tu familia, y parece que te juntás a hablar los domingos con tu familia ampliada o con tus amigos, y hay discusiones sobre política, hay discusiones innecesarias, y hay discusiones, y el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a dar la gracia sobrenatural para respetar las diferencias, pero aún así para ser objetivo respecto de la verdad. Y no vas a caer ni en el legalismo, pero tampoco en esto de que todos los pensamientos están bien, porque el Espíritu Santo te va a traer claridad para amar al que piensa distinto, pero para hablar objetivamente con los principios de la palabra y traer luz sobre esa gente. Tal vez estés con dificultad para someterte a las autoridades, porque decís, al final, si son corruptos, pero el Espíritu Santo viene a traerte dirección para orar por tus gobernantes, viene a traerte dirección para clamar por ellos, para que vivamos quietos y reposadamente, para traer respeto. A lo mejor estás teniendo problemas para llevarte bien con tu jefe, pero ¿sabés? Quiero decirte que la Biblia enseña de que los esclavos deberían servir a sus señores como a Jesús. Tal vez estés teniendo problemas con tus empleados, pero Dios enseña de que Él nos ha dado la riqueza y nos bendice para ser de bendición. Él viene a sanar todas las relaciones. Tal vez estés teniendo problemas con la culpa y con la autoestima, pero quiero decirte que el Señor te ha redimido y comprado para Él, y que las cosas viejas pasaron, que son todas hechas nuevas, y que sos su creación maravillosa. Y aunque vos te mirás y te ves tantos defectos, Él te mira a través de la sangre de Jesús y ve que sos su hijo amado, su hija amada en quien se complace su alma. Por eso te puedes acercar a su presencia con plena libertad, porque el reino de Dios viene a cambiarlo todo. Tal vez sentís que has perdido la alegría, el humor, el gozo, pero yo quiero decirte que el reino de Dios es un reino de justicia, paz y gozo. Y Él, si clamás a Él, toda carga va a quedar chiquitita en comparación cuando Él revele todo su poder y toda su deidad, y toda ansiedad y toda tristeza se va a ir, porque el gozo del Señor viene a fortalecerte. Cuando viene el Espíritu Santo, pone tus ojos sobre lo que realmente permanece para siempre, y cuando viene el Espíritu Santo y cambia tu mirada. Hay gente que tiene la mirada obnubilada por tanta cuestión porque es espiritual, porque las noticias, acordate, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que se mueven en los lugares celestiales. A veces nuestros ojos están sellados para ver lo que Dios quiere hacer, y solamente vemos lo que el diablo nos pone en la cara. Pero en el nombre de Jesús yo hoy oro en el nombre de Jesús para que se caiga todo velo y toda cuestión espiritual, y aún del poder de las tinieblas y del poder de la hechicería, para que nuestros ojos estén velados.
En el nombre de Jesús. Y que podamos ver lo que Él ve. Yo siento, hoy veía una visión mientras estábamos orando, de que había ojos que estaban tapados, pero de repente la gloria de Dios destapaba nuestra visión y se volvía a dibujar como el color del ojo con la pupila. Yo oro en el nombre de Jesús porque se renueve la visión, se sane la visión de cada uno de nosotros para ver lo que Dios nos quiere mostrar en el nombre de Jesús. Él es el que trae gozo. ¿Sabes? Cuando yo conocí al Señor, andaba con la oreja de oreja, con la sonrisa de oreja a oreja. Y si me preguntaban qué te pasa, yo no siquiera podía explicarles. Solamente sabía de que el Señor había tocado mi vida, que el Señor me había comprado, que el Señor me amaba y que todo lo demás que viniera el mundo entero en contra, a mí no me importaba porque el Señor estaba conmigo. El gozo del Señor. Había venido el gozo de su salvación. Y cuando hay momentos que pierdo mi gozo, digo, Señor, ¿dónde lo perdí? Porque lo tengo que recuperar. Y el Señor vuelve a traerme las noticias de gran gozo, las noticias de salvación. Él vuelve a llenarme con su Espíritu Santo, que me llena de gozo en su presencia, y vuelvo a sonreír y voy en el trabajo y a veces me encuentro con los clientes y me dicen, ¿de qué te reís? Mirá cómo está el país. Pero ¿sabes qué pasa? Yo le digo, soy ciudadano de otro lugar. Soy ciudadano de otra nacionalidad y en el reino al que pertenezco las cosas marchan de maravilla. Y su reino no tiene fin. Y es cierto que vienen dificultades, pero Dios te da sabiduría para solucionar de manera fácil problemas difíciles. Y es cierto que vienen dificultades, pero Dios te da gracia sobrenatural. Pero es cierto que viene a veces escasez, pero Dios provee sobrenaturalmente. Entonces yo no vivo solo por lo que puedo razonar, también vivo por fe, porque el justo por la fe vivirá. Y Él nunca me ha soltado, Él siempre me ha sostenido, Él nunca me ha olvidado, Él siempre me tiene presente, me lleva de la mano derecha para que yo no tropiece. Está siempre a mi lado, me guía, me aconseja, me fortalece, me trae gozo, me trae paz. Y el mundo se pregunta, ¿de dónde salió? Rodrigo, este no sos vos. Y yo le digo, es verdad, no soy yo. Es la obra de Dios en mi vida, para que yo no me glorifique, pero Él se glorifica. Es Él. Hay noticias de gran gozo que han venido a nuestra vida. Él está al control, querido, querida. Él está al control. No sé si vos lo podés entender. Él está al control y Él es digno de nuestra confianza. ¿Cuántos lo creen? Él está al control. Él está al control de tu situación, de tu vida, de tu casa, de tu sueño, de tu proyecto, de tu familia. Él está al control. Y solo que en el proceso en donde viene la lucha en nuestra vida, Él está formando a nosotros a Cristo para que cada día más nosotros podamos ser guiados por lo que el Espíritu Santo nos muestra y no por lo que ven nuestros ojos naturales. En este proceso en que vienen a veces aflicciones, estamos siendo formados, estamos siendo transformados, estamos siendo modelados para que Cristo sea formado en nosotros. Pero una cosa estamos seguros, que podemos mirar hacia atrás, Él fue fiel. Y una cosa estamos seguros, que poniendo los ojos en Jesús, corremos hacia adelante. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y nuestra vida llegará a buen puerto. Porque el reino de Dios vino como una roca sobre la historia. Y está creciendo hasta que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Cuántos quieren ser parte de esa agenda del reino de Dios? De la verdadera agenda del reino de los cielos. La agenda que se cumplirá en tiempo y de forma. Amén.